Repiten después de mí: amado Señor, danos todo lo que nos une a ti, quítanos todo lo que nos separa de ti, líbranos de nuestro egoísmo y entréganos enteramente a ti. Que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, lo que voy a tocar, básicamente, ahí he puesto 7 puntos, porque hace unas semanas atrás me pidieron en una parroquia dar una charla sobre la Eucaristía, y me metí por curiosidad a investigar en algunos websites de teología evangélica o protestante argumentos que ellos dan. Digo, ya me sé algunos, pero a ver si solamente cacarean lo mismo, o hay algún teólogo evangélico o protestante que tenga mínimo un poquito más de carnita para ir en contra de la Eucaristía y poder responder. Entonces yo lo que les voy a pedir es, yo sé que muchos no traen con qué escribir, los que traen, por favor escriban, porque creo que es mucha sustancia lo que van a recibir en este momento, que ciertamente yo grabo y después va a estar, pero el ejercicio de escribir, eso ayuda a que se grabe, ¿no?, en tu memoria. Entonces yo prefiero de que graben en su memoria al estar escribiendo, que después simplemente dicen, bueno, el hermano después va a subir la charla y va a grabar, etcétera. No, yo prefiero que aproveches el momento escribiendo, ¿ok? Aunque después refuerces y después les paso el enlace de la charla ya grabada, ¿ok? También voy a tratar de ser lo más sencillo posible, porque son cuestiones bastante profundas o teológicas, y voy a tratar de bajarlo lo más posible. ¿Por qué digo bajar lo más posible? Porque llega un punto en donde ya no nos podemos bajar, porque ya seríamos inexactos, ¿no? Y como vamos a tratar de lo más importante, que es la Eucaristía, lo más importante que tiene un católico es la Eucaristía, pues imagínate, o sea, necesitamos ser bastante profundos. Si no llegas a entender del todo como tal, a ver si nos sobra un poquito de tiempo, y si tienes alguna pregunta, escríbela, y entonces vemos para poder responderlo de otra manera más clara, si es que no me hago entender del todo. A ver, es un teólogo protestante. Encontré un artículo de un teólogo protestante que da 7 razones por las cuales la Eucaristía no es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor. Primero hace una introducción y empieza a dejar ver que ha investigado un poquito de lo que los católicos creemos sobre la Eucaristía. Por ejemplo, usa un término que se llama la transubstanciación. ¿Qué es la transubstanciación? En el momento de la consagración, el sacerdote tiene pan y vino, pero cuando hace la consagración sucede el milagro de la transubstanciación, que es trans significa cambio, substancia, cambio de substancia. Y ya empezamos con los primeros términos un poquito complicados, pero vamos a ver si los podemos explicar de una manera sencilla. Estos son términos filosóficos que nos ayudan a entender las cosas. Las cosas tienen substancia y accidente. Las cosas tienen substancia y accidente. Voy a poner un ejemplito para que nos entendamos. Bueno, es que iba a poner con el mantel, pero bueno, díganme las mujeres, no sé si ustedes saben, las mujeres cerebralmente ven más colores que nosotros los hombres. Para nosotros con razón somos rojo, verde, blanco, azul y punto, y las mujeres que fuchsia y que baby blue y que ellas ven, y esto es cerebral, Entonces, a ver, rapidito, una mujer que me diga, ¿de qué color es este? Para yo no decir azul, vamos a ponerlo azul. Ok. No me salgan ahorita con baby blue y que todo, no, azul, ya vamos a dejarlo. El mantel es azul. El color azul
es el accidente del mantel. La substancia es la esencia, lo que es el mantel. El mantel no es el azul. Sí, o sea, accidente es lo que vamos a decir está como por fuera, para manejarlo de una manera más sencilla que lo entiendan. Y la substancia es lo verdaderamente esencial, lo que es la cosa. Por ejemplo, ¿alguien me puede traer azul? Yo les digo, tráiganme azul. No, tú me puedes traer pintura azul, polvo azul, tela azul. Pero el azul, ¿alguien lo ha visto así? Necesita de una substancia para existir. Entonces, las cosas tienen substancia, que es el color, el olor, el sabor. Y la substancia es lo que es la cosa. Entonces, cuando pasa el milagro de la transubstanciación en la Santa Misa, estamos diciendo que cambia de substancia, no de accidente. ¿Cuáles son los accidentes del pan y del vino? Pero, no, eso es una definición. Pero ¿cuáles son los accidentes del pan y del vino? El sabor, que el pan te sabe a pan, como tal. Que huele a pan. Que el vino es... ¿de qué color? Bueno, se puede usar el blanco y el rojo mientras sea vino, pero hay un color. De hecho, les cuento rápido una anécdota. Si hay aquí un sacristán, pónganle mucho ojo, porque una vez a un sacerdote lo mandaron al hospital. Fue un accidente, ¿verdad? Pero el sacristán, no sé en qué estaba pensando, o no sé en qué recipiente tenía, y había un líquido para las velas, que era rojo, y le puso de eso a las vinajeras. Entonces el sacerdote consagró con líquido para velas, y pues evidentemente pues casi se nos muere, ¿verdad? Pero ¿por qué se confundió el sacristán? Porque el líquido era del mismo color que el vino que usaban. ¿Y el color es sustancia o accidente? No, accidente. ¿El olor es sustancia o accidente? Accidente. ¿El sabor es sustancia o accidente? Accidente. Ok, ya más o menos nos entendimos. Entonces, ¿cuál es el milagro de la transubstanciación que pasa en la misa? ¿Que cambia el accidente? No, cambia la sustancia. Por eso, transubstanciación. Trans significa cambio. ¿Cambio de qué? Substanciación, de la substancia. Los accidentes siguen ahí. Cuando tú vas a comulgar, ¿el pan te sabe a pan? Sí. ¿Huele a pan? Sí. ¿El color del vino ya consagrado, de qué color es? Pues del vino, el color del vino. Pero ya consagrados, ¿es pan y vino? No, porque lo que es la sustancia ya no es pan, ya no es vino, sino es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, teólogo protestante, lo primero que habla de transubstanciación, pero no le explica. Entonces van a leerlo varios evangélicos y se los aseguro que ni siquiera saben esto. O va a entrar un católico medio babieco, ay, pues sí, pero no le están explicando estas cosas, y esto es sumamente importante. Él lo da por hecho. También en la introducción, este teólogo dice, voy a tratar de leer tal cual lo que él escribe, para ser justos y no mutilar el texto. Dice este teólogo: la misa consta de una serie de rituales contenidos dentro de la cena del Señor, y entre ellos la recreación del sacrificio de Cristo. Este teólogo, que supuestamente investigó catecismo de la iglesia y toda la cosa, habla de que la misa es la recreación del sacrificio de Cristo. ¿Eso es verdadero o es falso? ¿Por qué? ¿No es la recreación? ¿Qué es? La actualización. Fíjense, una cosita que vamos a aprender, porque el término, o sea, cuando él está diciendo la recreación, o a veces los protestantes dicen, la misa es la repetición del sacrificio. Porque si es repetición o si es recreación, los argumentos que nos dan sí nos tiran la misa.
Porque en realidad nosotros no repetimos la misa, ni recreamos el sacrificio, no repetimos el sacrificio de Jesús, ni repetimos ni recreamos. Los textos de la iglesia hablan de dos términos: actualización del sacrificio de Jesús o renovación del sacrificio de la cruz. Están bien, de hecho la iglesia los usa en los textos, pero no son los términos más exactos, porque cuando hablamos de renovación, de hacer nuevo algo, es como si lo de antes estaba viejo. Y cuando hablamos de actualización es como que algo ya perdía validez y ahora ya se actualiza. Entonces, ¿cuál es el término que se tienen que aprender? La misa es el sacrificio de Jesús, pero no es la recreación, no es la repetición, como nos calumnian los protestantes, porque nunca van a encontrar un texto oficial de la iglesia que diga que es repetición o recreación como ellos lo interpretan. La iglesia habla de actualización o renovación del sacrificio de Jesús. Pero ahí va el término más exacto. La misa es la presentificación, se las deletreo, por sílabas, presentificación del sacrificio de Jesús. Presentificación. ¿Qué significa eso? Que la misa hace presente el único sacrificio de Jesús. El sacrificio de Jesús en la cruz es el único sacrificio. Y los protestantes lo saben, porque por eso nos calumnian diciendo, no, ustedes dicen que es la repetición, y en la Biblia dice que Jesucristo hizo un solo y eterno sacrificio. ¿Ya ven? Y ustedes repitiendo el sacrificio de Jesús. Pero es que nosotros no repetimos el sacrificio de Jesús. Nosotros, la Santa Misa es la presentificación, es decir, hacer presencia que el único sacrificio eterno de Jesús. En este sentido lo voy a poner de una manera más sencilla. Estrictamente hablando, no hay misas. Hay misa, una sola. Nosotros estamos sujetos al tiempo y al espacio, Jesús no, y su sacrificio es eterno. Es decir, el sacrificio de Jesús abarca pasado, presente y futuro, porque si no abarca pasado, presente y futuro, no nos hubiera salvado solamente a los que lo vieron morir. Y la muerte de Jesús salvó a los de antes que estaba Él, sí. ¿Salvó a los que estaban presentes ahí? Sí. ¿Nos salva a nosotros que no hemos estado, que vinimos 2000 años después? Sí. ¿Y seguirá salvando a nuestros nietos y bisnietos? ¿Por qué? Porque el sacrificio de Jesús es eterno. Entonces, la Santa Misa es el sacrificio, es la presentificación que se hace presente el único sacrificio redentor de Jesús. Si quieren seguirle llamando renovación o actualización, está bien, pero a mí no me gusta del todo porque se puede malinterpretar. Lo que nunca vayan a hacer es tragarse lo que dicen los protestantes, calumniándonos, que nosotros decimos que la misa es la repetición, o como este compadre, este teólogo que dice que es la recreación del sacrificio de Jesús. No es cierto. Nosotros no decimos eso. Nosotros decimos o es la actualización, o es la renovación, o mejor aún, la presentificación, el hacer la presencia de ese único sacrificio que abarca pasado, presente y futuro, que es eterno. Bueno, esto solamente como introducción. Vámonos a los 7 argumentos, yo los pongo aquí como en preguntitas, que él da supuestamente para atacar que la Santa Misa no es lo que nosotros como católicos decimos, y que más bien es lo que ellos en sus iglesias protestantes celebran, que es lo que le llaman la Santa Cena. Es más, déjenme darles otro dato formativo. La Santa Misa es sacrificio, y he escuchado a algunos que dicen que es cena. ¿Es cena la Santa Misa? ¿Es la cena del Señor?
No, estrictamente no. Pero en varios documentos de la iglesia habla de cena del Señor, que la Santa Misa es la cena del Señor. Ok, vamos a entendernos. La Santa Misa es sacrificio en forma de cena. O sea, no es cena, es sacrificio. Por eso, estrictamente hablando, está mal cuando le decimos al altar la mesa, porque no es mesa, es altar. ¿Y para qué sirven los altares? Para que haya sacrificio. No hay cosa más importante en el templo. Bueno, evidentemente está el sagrario, pero la parte más importante del templo es el altar. Es el altar. Además de que representa el hecho sacerdotal de Jesús. Pero es porque ahí se hace presente el sacrificio. En el altar no puede haber nada que no sea precisamente para celebrar la Santa Misa. Y a veces la gente puede poner libros, etcétera. De hecho, me contaban una vez que en Tierra Santa, los ortodoxos, por ejemplo, los cristianos ortodoxos son muy celosos de esto, gracias a Dios. Y que una vez un sacerdote católico llevó a varios a Tierra Santa a una peregrinación. No sé en cuál de los lugares, si en el Santo Sepulcro, no sé en cuál parte, pero de estos lugares santos, dejó sus libros en el altar para tomarse una foto. Y llegó el sacerdote ortodoxo y bolas, le aventó los libros y se los tiró. Evidentemente, pues aquel todo amarillo, pero estaba muy bien. Quizá podrían decir, bueno, le pudo haber dicho quítelo, etcétera, pero yo entiendo el celo de un sacerdote que sabe qué importante es el altar. Entonces, un dato más: ¿la misa es cena del Señor o es sacrificio? Es sacrificio en forma de cena. Y el altar, pues podría tener un poquito forma de mesa, pero ojalá que los altares cada vez fueran más altares, ¿verdad? Como los antiguos, que eran verdaderamente altares y de piedra. Bueno, vamos al primer argumento. Dice este teólogo: no hay indicio que las palabras expresadas por Jesús en la última cena sean literales en su significado. Y acto seguido dice lo siguiente: no hay lugar en las Escrituras en donde encontremos eso. Vemos que las Escrituras hablan de los elementos como el cuerpo y la sangre, pero también vemos a Jesús enseñando que las palabras que él hablaba eran espirituales. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. Él no dijo que eran palabras literales. Esto es, él no dijo que eran de hecho su cuerpo y su sangre. Entonces, este argumento sí es de los más comunes que te dicen. A ver, Jesús estaba hablando simbólicamente, no estaba diciendo, o sea, sí dijo que era su cuerpo y su sangre, pero no estaba hablando estrictamente, literalmente. Para empezar, aquí mi compadre dice una cosa bien chistosa, porque dice, vemos a Jesús enseñando que las palabras que él hablaba eran espirituales. A mí me gustaría decir este teólogo: a ver, tú preséntame palabras materiales. ¿Ustedes han visto una palabra materializada? Toda palabra es espiritual. Entonces, ¿de qué me está hablando este? No, es que Jesús no está hablando literalmente, porque él aclaró que sus palabras eran espirituales. Pues ahí me avisas cuál palabra no es espiritual. Toda la palabra es espiritual en este sentido. Entonces, para empezar, este compadre no entiende muchas cuestiones entre espiritual, entre espíritu, materia, entre esa división. Pero él dice, no hay indicio de que lo haya dicho literalmente. Sí lo hay, pero suponiendo que no hay, pues habría que decirles también, a ver, en la Sagrada Escritura ¿hay algún indicio de la palabra Trinidad? No. ¿Y la Santísima Trinidad existe? Sí, y este evangélico cree en ella.
Entonces me podría decir, no, pero es que hay varios textos que se pueden deducir que existe Dios. Bueno, pues vamos a meternos a varios textos para que te des cuenta que sí habló literalmente Jesús cuando dijo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, que lo vamos a ver un poco más adelante. De hecho hay un video que se ha hecho algo viral de el ex pastor Fernando Casanova, que expresa una parte de lo bíblico. Yo se las digo rapidito, ¿va? Cuando Jesús dice en aquel discurso prácticamente eucarístico, donde dice, quien no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida eterna, ¿cómo reacciona la gente? Escandalizada. Y Jesús no les dice, no se escandalicen, estoy hablando simbólicamente. No, Jesús vuelve a repetirlo, pero en español nos queda igual. La traducción dice, quien no come mi cuerpo y no bebe mi sangre no tiene vida eterna. Pero cuando te metes en el griego, en el texto griego, usó dos palabras diferentes. Al principio habla de fago, jófage, que significa alimentarse. Jesús está diciendo, quien no se alimenta de mi cuerpo y mi sangre no tiene vida eterna. Cuando estos se escandalizan, se vuelve más intenso y le cambia de palabrita, al menos en griego, y habla de hotrodon, que significa quien no me mastica, quien no me roe con los dientes. O sea, les está diciendo, no estoy hablando simbólicamente. Y tan no es así que después de que les vuelve a repetir esto, ¿qué hace la gente? Se va, lo abandonan. Y Jesús nomás se queda con los 12 apóstoles y a estos todavía les dice, ¿también quieren irse ustedes? Y ahí es en donde Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Pero Jesús estaba dispuesto a quedarse absolutamente solo por un detalle que está diciendo, quien no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida eterna. La gente que lo estaba escuchando estaba entendiendo de que esto no era un simbolismo, de que estaba hablando literalmente, por eso se escandalizaron. Sigue siendo este teólogo, pero un católico podría objetar y decir que Jesús claramente dijo, esta es mi sangre y esto es mi cuerpo. Esto es verdad, pero Jesús frecuentemente habló en términos espirituales. Vuelve el Babas a hablar de términos espirituales, ahí me presentan los términos materiales, ¿verdad? Y dice, y pone ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, Jesús dijo, yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la vid verdadera. Inclusive hay otros que dicen, Jesús dijo, yo soy la puerta, etcétera. Jesús a menudo habló en términos figurativos y en el contexto de las conversaciones con sus discípulos, que ellos debían comer su cuerpo y su sangre, claramente dice que está hablando en términos espirituales. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. A ver, esto parecería un jaque mate, porque nos está diciendo, ¿sabes cómo te compruebo de que Jesús no estaba diciendo que verdaderamente iba a ser su cuerpo y su sangre? Jesús dijo, yo soy la puerta, y verdaderamente Jesús era una puerta. Jesús dijo, yo soy la vid, y aquí en APA pues tiene un montón de vids. ¿Es verdad? Jesús así tenía sus ramitas y sus hojitas. ¿Qué le podemos decir ahí? Volvemos al contexto. Que me presente cuando Jesús dijo, yo soy la puerta, y que me presente cuántos se escandalizaron y se fueron. No, los judíos no eran estúpidos. Ellos entendían que ahí estaba hablando de manera simbólica. Yo soy la vid, que me presente ese texto y que me presente cuántos la abandonaron por decir que yo soy la vid. Los judíos que estaban ahí entendían que estaba hablando de manera simbólica, pero acá la cuestión es que cuando dijo, quien no come mi cuerpo y no bebe mi sangre, se fueron escandalizados. Habría que decirle, no sean tan sensibles. Cuando dijo yo soy la puerta no se fueron y creyeron que es simbólico. ¿Por qué ahora no están creyendo que es simbólico? Porque ellos entendieron que no estaba hablando simbólicamente. Entonces, cuando les vengan con eso de que también Jesús dijo yo soy la puerta, etc. Además, cuando pronuncia las palabras consacratorias, fíjense, una cosa es decir yo soy y otra cosa es esto es mi cuerpo, esto es mi sangre.
¿Cuándo vieron a Jesús agarrando una puerta y decir, esto soy yo? La forma del lenguaje también te dice mucho. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Mi carne es verdadera comida, no simbólica comida. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Sigue diciendo este teólogo. Luego de que Jesús dijese, esta es mi sangre, Él dijo, os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Por qué hablaría Jesús en sentido figurado de su sangre como fruto de vid? Si era literalmente su sangre, vemos claramente que Jesús estaba hablando figurativamente. A ver, Jesús estaba hablando porque su sangre sacramentada necesita del vino. Esto es lo que le llamamos materia y forma. Si ven a un sacerdote, que desafortunadamente yo escuché una vez que un sacerdote se atrevió a hacer eso, que va a celebrar misa y como dice, no, la misa tiene que ser más humana, eso lo del pan y el vino queda muy lejos, y se trajo su pizza y su Coca-Cola y va a consagrar con Coca-Cola, pues ahí por más consagración que haga, ahí no hay, porque para que haya consagración necesita la materia propia. ¿Y cuál es la materia de la Eucaristía? Tiene que ser pan de trigo y vino de uva. En el momento que ya no sea vino, ya ahí no, por mucho que diga las palabras, no se va a transformar en la sangre. Si no es pan de trigo, no se va a consagrar eso. Entonces, a este hombre se le está faltando esta parte de lo que nosotros creemos en cuanto a la materia y la forma del sacramento. Pero aquí yo después les voy a pasar la charla esta y les voy a dejar un enlace, porque la mejor manera de responderle a este compadre con esto, lo de la vid y del vino y todo esto, quizá algunos ya lo conocen, a este apologeta Frank Morera. Él tiene una charla en donde toca la Eucaristía desde el aspecto judaico, desde la Pascua judía, cómo celebrar la Pascua, que fue la que celebró Jesús, y habla de las copas, las diferentes copas que se celebran, y evidentemente las copas llenas de vino. Esas charlas, porque les digo, da para mucho más, les aclararía y sería la mejor refutación a este punto, ¿eh? Pero no me quiero alargar porque son 7 puntos. Pero en todo caso hay que decirle, ¿por qué crees que está poniendo su sangre con el aspecto del vino? Porque pues precisamente necesita del vino para que se obre el milagro de la transubstanciación. Porque ni con agua natural, ni con Peñafiel, ni con kombucha, ni con nada más se puede hacer presente la sangre, el cuerpo, el alma y la divinidad, en este caso en el vino, ¿eh? Pero bueno, eso lo dejamos ahí. Siguiente argumento que da en contra de la Eucaristía. No hay indicio de que los discípulos pensasen que los elementos cambiaran. Está diciendo, los discípulos que estaban en la última cena, no hay indicio de que ellos dijeron, ese pan ya dejó de ser pan, ahora es el cuerpo de Jesús. A ver, díganme en la Biblia dónde dice que los discípulos verdaderamente dijeron, sí, ¿verdad? Ahí está el cuerpo de Jesús, ahí está la sangre de Jesús en la última cena. Dice este teólogo, no hay indicios en los registros bíblicos de la última cena que los discípulos pensasen que el pan y el vino cambiaron al cuerpo y sangre de Cristo literalmente. No hay indicios de eso. Podríamos decir que los discípulos que estaban al lado de Jesús en la última cena pensaban que Jesús tenía en sus manos sangre y cuerpo. Eso es ridículo. ¿Qué podemos responder a esto? Primero, que él dice, no hay indicios, es decir, está especulando. Está diciendo, no hay pruebas, no hay signos en donde los discípulos hayan creído que en la última cena el pan y el vino se hayan convertido en cuerpo y sangre del Señor. Pero como está especulando, sin presentar pruebas, hay un principio jurídico que se lo podemos aplicar. El principio jurídico dice así, de hecho para muchos debates que puedan tener o peleas, apréndanselo esto. Yo un poquito a la mala lo he tenido que ir aprendiendo, porque a veces uno gasta más tiempo con personas
que no tienen ni una lógica básica. ¿Qué dice este principio jurídico? Lo que gratuitamente se afirma, gratuitamente se niega. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo digo, yo creo que tú no eres católico. Y ahí te la dejo. No, yo sí soy católico por esto. Estás gastando tiempo. Él te dijo, yo creo que no eres católico, estoy seguro que no eres católico, pero no te presentó pruebas, tú no tienes el deber de responderles y dárselas. Pues, tú me dices que yo no soy católico, yo digo que estás equivocado. No, ¿cómo es tú que estás equivocado? Bueno, dame argumentos primero. ¿Estás afirmando una cosa gratuitamente? Pues yo no tengo que respondértela. ¿Gratuitamente afirmas algo sin pruebas? Gratuitamente la niego, punto. Sin darte pruebas. Entonces, este compadre lo que está diciendo es, no hay indicios de que los apóstoles creyeran que estaba el cuerpo y la sangre de Cristo en el pan y en el vino en la última cena. ¿Cómo le podemos responder? Tampoco hay indicios de lo contrario. O sea, no hay indicios de que no creyeran que estuviera el cuerpo y la sangre de Cristo. Las dos caben. Las dos caben. Este teólogo se está equivocando porque está partiendo de especulaciones. Pero bueno, vamos a responder un poquito más profundo. También hay que entender que los discípulos en la última cena, para entender cómo estaban procesando eso, hay que entender que los discípulos en la última cena ya habían recibido al Espíritu Santo. No, todavía no llegó Pentecostés. Y Jesús le dijo, ahora, en otros pasajes les dijo, ahorita no entiende nada, pero después les mandaré al Paráclito, al Espíritu Santo, que les hará entender. Entonces hay que entender que suponiendo que los discípulos en la última cena andaban más perdidos que Adán en el Día de las Madres, y no sabían que estaba verdaderamente presente el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor en el pan y en el vino de la última cena. Supongamos que no les alcanzaba la cabeza. Espérate, a este hermano se le está yendo que la plenitud en el conocimiento les venía después con el Espíritu Santo. Le está queriendo pedir, como dicen, peras al olmo. No respeta el proceso que Jesús sí respetó. Sí respetó. Y fíjense, qué interesante es esto, porque esto pasa inclusive con los dogmas. El dogma de la Asunción de la Virgen María fue hasta 1900 y pico, etcétera. Espérate, mijito, pero el que un papa haya dicho que la Virgen fue asunta hasta 1900 y pico, no significa que en ese momento eso es verdad. Eso siempre ha sido verdad. Simplemente el Papa declaró en un momento, generalmente cuando hay peligros en la doctrina, el Papa declara una cosa, pero que siempre se ha creído. A veces los protestantes creen que los dogmas cuando fueron proclamados es cuando comenzaron a existir. La virginidad de María, pues en el concilio tal, ahí es donde empezaron a creer. No, las comunidades cristianas y revistas siempre habían creído. Llegan herejías que vienen a tratar de atacar ahí, y entonces el Papa declara ciertos dogmas. Pero cuando declara el Papa un dogma no significa que en ese momento empiezan a existir. Ya existían desde antes. Es algo similar con esto. El milagro de la transubstanciación, el milagro de la Eucaristía desde la última cena se hizo presente, independiente si los discípulos creyeron en él en el mismo momento de la última cena o creyeron después de Pentecostés. Da la misma. El cuerpo y la sangre del Señor en la última cena no depende de si sus discípulos creían o no creían. Es como se pone a veces un ateo. No, yo no creo en Dios. Pues listo, te respeto, pero déjame decirte que con que tú no creas, Dios no desaparece. ¿Ok? Porque a veces parecería que este hermano se está poniendo en este plan. Como los discípulos, imaginando, que no lo puede probar, imaginando que no creían que en la última cena el pan y el vino se habían transformado en el cuerpo y la sangre del Señor, suponiendo, o sea, dándosela de a gratis, aunque hubiera pasado así,
el pan y el vino seguía siendo cuerpo y sangre del Señor en la última cena, que lo voy a probar un poquito más adelante. Siguiente argumento de este teólogo. No hay indicios, a este teólogo le tendrán que llamar el teólogo indicios, ¿verdad? Porque todo partió de especulaciones e indicios, pero desafortunadamente cualquiera que lea esto, si no tiene un poco de formación, me dijo, se puede atarantar y se puede confundir. No hay indicios de adoración a los elementos de parte de los discípulos, es decir, no hay en la Biblia un momento en donde se adorara, como le hacen los católicos, con el Santísimo. No hay que los discípulos comenzaran a adorar el pan y el vino consagrado. Lo dice de esta manera: no vemos algún indicio de adoración a los elementos del pan y el vino. La adoración a la Eucaristía es practicada durante la misa. El catolicismo dice: además, la Iglesia Católica se mantiene firme en su creencia de la presencia del cuerpo y sangre de Cristo en la Eucaristía, no solo en su enseñanza, sino que también en su vida, debido a que ella entrega este gran sacramento todas las veces la adoración conocida como latría, la cual solo es entregada a Dios. Está citando el magisterio de la Iglesia. Y entonces él saca una pregunta: ¿cuándo los discípulos hicieron esto en el Nuevo Testamento? Esto no sale. A veces a uno le daría ganas, por ejemplo, los protestantes andan con el rapto, y que con el rapto, que me digan dónde dice rapto en la Santa Biblia, ¿verdad? Pero bueno, hay unas cuestiones muy chistosas en ese sentido. Pero la primera cosa que podemos responder es igual, vuelve a especular. No hay indicios que los discípulos se reunieron y pusieron el pan consagrado y lo empezaron a adorar. Pero también te la puedo devolver, mientras sea especulación, mientras tú no me pruebes, tampoco hay indicio de lo contrario. Entonces, ni tú ni yo, invéntate o búscate otro argumento. Pero, si nos vamos a la historia, vemos que las primeras comunidades cristianas, por ejemplo, celebraban la Santa Misa en casas, era tiempo de persecución, no había templos. Pero cuando ya comenzaron a tener un poco más de libertad y celebraban la Santa Misa, es ahí donde se inventaron los sagrarios. ¿Para qué? Para poder reservar alguna de las formas consagradas para los enfermos. Y tenemos desde los primeros, busquen, porque no me alargaría mucho si les explico, pero busquen la vida de San Tarcisio, un niño, mártir por defender la Eucaristía, que la llevaba como viático. Evidentemente en la Biblia no sale Jesús diciendo, y tengan sagrarios, ¿verdad? No. ¿Por qué? Porque la Biblia primero no es un manual. Paso 1, paso 2, paso 3. Se tiene que interpretar que tiene la esencia para la salvación. Y en el caso de la Eucaristía, evidentemente la Iglesia va creciendo en sus necesidades y se da cuenta que otros quisieran comulgar y no pueden porque están enfermos. Y entonces ahí se inventan tener sagrarios, copones, y entonces, porque antes se consumía toda la Eucaristía en las primeras misas, y entonces se guarda. Además, es interesante que las iglesias más antiguas, aunque no tienen comunión con la Iglesia Católica, por ejemplo, algunas iglesias orientales como la ortodoxa, la copta, hay coptos católicos con unión al Papa, pero hay otros coptos que no son con unión al Papa. O sea, hay las iglesias más antiguas que pueden probar que vienen desde los primeros siglos, que fueron las primeras separaciones que hubo. Curiosamente, todas esas iglesias tienen la Eucaristía y creen verdaderamente que está presente ahí Jesús en cuerpo, sangre, alma y divinidad. O sea, históricamente sí podemos probar que las primeras comunidades adoraban el cuerpo del Señor. Siguiente argumento: la cena fue instituida antes de la crucifixión de Jesús. Habíamos dicho que la Santa Misa es la presentificación ¿de qué? Del sacrificio, del único sacrificio de Jesús. Entonces ya pueden oler por dónde va este compadre. A ver, si ustedes dicen que es el sacrificio, la presentificación del sacrificio del Señor,
La última cena fue antes del sacrificio de la cruz. Ya estos son argumentos un poquito donde dice, bueno, ya este mijito le estaba funcionando el hámster, ¿verdad? O sea, ya le está poniendo un poquito más de ganitas, porque lo que se pasó en puras hipótesis y en puras especulaciones. Vamos a ver cómo lo dice. La misa se supone que es un resacrificio de Cristo. Vuelve con la misma, que no es resacrificio, es presentificación del sacrificio, del único sacrificio. Pero bueno, vamos a pasársela. Por lo tanto, el cuerpo y sangre representados en la misa se vuelven el cuerpo partido y la sangre derramada de Cristo. En otras palabras, ellos representan la experiencia penosa de la crucifixión, como si fuera obra de teatro, representan, ¿no? Pero, ¿cómo puede ser esto si Jesús instituyó la cena antes de ser crucificado? Concluimos entonces que en la última cena, cuando estaba en la mesa, cuando Jesús partió el pan, se volvió en su mismo cuerpo sacrificado, aun cuando el sacrificio no había sucedido. De igual manera, concluimos que cuando Jesús entregó el vino, se convirtió en su sangre derramada, aun cuando el sacrificio no había sucedido. Parece no tener sentido. A ver, aquí sí necesito total concentración porque nos vamos a meter en unos términos un poco complicados, ya más teológicos. Jesús es una sola persona, que es la segunda persona de la Trinidad, pero tiene dos naturalezas: naturaleza humana y naturaleza divina, pero es una única persona. Por esto que se llama unión hipostática, este misterio se llama unión hipostática. Podemos decir que la Virgen es Madre de Dios, aunque salgan como guacamaya los protestantes: no, María, que no es Madre de Dios, porque María nunca ha existido desde la eternidad. A ver, compadre, no estamos diciendo que María es creadora de Dios. ¿O alguno de nosotros como católicos cree que María creó a Dios? No. Estamos diciendo que es madre, es decir, lo llevó en su vientre, lo parió. Ay, pero hay madres que adoptan, y a esas madres se les llaman madres, ¿cómo? Adoptivas, ok. La que no es madre adoptiva es porque realmente lo tuvo en su vientre y lo parió. ¿Y qué hizo la Virgen María? Sino tener en su vientre y parir a la única persona que se llama Jesús. Ahora, esa persona es verdadero Dios y verdadero hombre. No lo puedes partir a Jesús. No es que María solamente es madre de la parte humana. No, madre es madre de Jesús, que tiene naturaleza humana y naturaleza divina. No puede separar al Señor. Eso es una gran herejía que ellos cometen. María verdaderamente es madre de Dios porque es madre de la única persona llamada Jesús. Ahora, ese Jesús tiene dos naturalezas, humana y divina. Por lo tanto, si María es madre de Jesús, que es Dios, ¿María es madre de Dios? Sí. ¿Estamos diciendo que María creó a Dios? No. Les explico esto de la unión hipostática porque es algo fundamental para profundizar con esto. Jesús, al ser Dios, tuvo acciones de un cuerpo resucitado antes de resucitar. Porque ya vemos que un cuerpo resucitado tiene capacidades. Por ejemplo, cuando resucitó Jesús, estaban los discípulos encerrados y Jesús entró. Pero no era espíritu, porque después Tomás lo toca, le toca las heridas. Es más, hasta le dan de comer. Un cuerpo resucitado es verdaderamente material. Es más, déjenme hacer un paréntesis. Esto es hermosísimo. Cuando tú te mueras y te vas al cielo, queda solamente tu espíritu en el cielo. Tu cuerpo queda. ¿A qué? Esperando la segunda venida de Jesús, en donde resucitarán nuestros cuerpos. Y cuando resucite tu cuerpo, adivina qué. No es cuento ni es poesía, es literal. Si el cuerpo de Jesús está ya resucitado, cuando resucite tu cuerpo, podremos darle un abrazo a Jesús. Físico. Esto no es romanticismo. Físico. Vamos a poder abrazar a Jesús. En este momento, los cuerpos resucitados es el de Jesús y el de la Santísima Virgen.
Y los que están allá en el cielo aman a Jesús y a la Virgen, sí, pero no lo pueden abrazar porque no tienen su cuerpo, solamente están espiritualmente. Su cuerpo está esperando la segunda venida de Jesús, y cuando resucite, nuestro cuerpo va a ser cuerpo resucitado igual que el de Jesús, y lo vamos a poder abrazar. El cuerpo resucitado, por lo tanto, ya no es algo que está guiado por las leyes de la física. Un cuerpo resucitado no tiene hambre. O sea, Jesús comió por cortesía, pero Él no necesitaba comer. Por eso no existe el matrimonio. Por eso tú crees que vas a tener relaciones sexuales en el cielo. No, allá no se necesitan, porque un cuerpo resucitado no necesita de relaciones sexuales. O sea, un cuerpo resucitado tiene otras capacidades, porque ya no está bajo las leyes de este mundo. Ahora bien, Jesús, antes de resucitar su cuerpo, o sea, estamos diciendo, con un cuerpo no resucitado, hizo cosas de cuerpo resucitado. Estoy tratando de ir paso por paso para que se podamos entender con peras y manzanas, ¿eh? Les pongo un ejemplo. Una cosa que hizo el cuerpo de Jesús no resucitado, es decir, antes de resucitar, pero que es de un cuerpo resucitado: caminar sobre las aguas. Ahí me avisan cuál de ustedes se puede ir, no sé, al laguito de aquí, o no sé, a la pila, si quieres, hasta, y a ver cuál de ustedes puede caminar sobre el agua. Eso no se puede, porque eso es parte de un cuerpo resucitado. Ahora, ¿Jesús lo hizo cuando había resucitado? No. Es decir, Jesús, aún no teniendo un cuerpo resucitado, usó partes de su divinidad. Otra cuestión que es propia de un cuerpo resucitado: la transfiguración. ¿Jesús se transfiguró antes o después de resucitar? Antes. ¿Quién de nosotros puede transfigurarse? Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Cuando este hombre está diciendo, a ver, la Santa Misa dicen que es el sacrificio, pero Jesús todavía no estaba sacrificado. ¿Cómo puede estar Jesús presente ahí si no estaba todavía sacrificado? Pues ¿cómo Jesús podía caminar en el agua si todavía su cuerpo no estaba resucitado? ¿Cómo Jesús podía transfigurarse si todavía su cuerpo no estaba resucitado? Hay un elemento de un cuerpo resucitado que es importante para entender esta parte de la Eucaristía. La impasibilidad es un término teológico que aprendámoslo. La impasibilidad. Un cuerpo resucitado es impasible. ¿De dónde viene esa palabrita? Pasible viene de patire, que significa sufrir. Impasible significa que no sufre. Un cuerpo resucitado ya no puede sufrir. No sufre ni enfermedad. De hecho, el Apocalipsis habla, ¿verdad? No habrá ni llanto, ni sufrimiento, etc. ¿Por qué? Porque ya nuestro cuerpo no está atado a las leyes de aquí, ni a la enfermedad, ni a la vejez, etc. Es más, déjenme hacer rápido un paréntesis, porque yo sé que alguno más de uno puede estar procesando con esto del cuerpo resucitado. La pregunta siempre de los 500,000: ¿y cómo vamos a resucitar? ¿De la edad que tenemos? ¿O más chiquito? ¿O más viejo? ¿Más flaquito? ¿Más gordito? Lo que la iglesia es un misterio, pero lo que la iglesia dice es, primero, lo que te tiene que quedar claro es que va a resucitar tu mismo cuerpo. Por eso la iglesia no recomienda que se esparzan las cenizas de una persona en el mar o cosas de ese tipo de cuestiones, ¿va? Que se le dé respeto, porque ese mismo cuerpo que está en un féretro o puede estar en ceniza, pero en lugares santos, ese mismo cuerpo es el que va a resucitar. Entonces, primero la que te quede claro es de que es ese cuerpo el que va a resucitar, no otro, ese. Ahora, ¿cómo va a ser? ¿Más viejo, más joven, más gordo, más flaco? ¿De qué edad? Yo te digo la respuesta que dice el padre Carreira, que es un sacerdote científico, trabajó en la NASA. Él dice, yo lo único que les puedo decir es, vas a resucitar de la manera perfecta, punto.
Ahora sí, si la manera perfecta eran los 25, los 40, los 30, que vas a ser más flaco, más gordo, lo que sea, yo no sé eso es un misterio que tenemos. Lo único que te puedo decir es que va a resucitar ese cuerpo, ese mismo, que está cenizas, y va a resucitar de la manera perfecta. En fin, esto nada más para cerrar alguna curiosidad que seguramente más de uno con lo del cuerpo resucitado traía. Seguimos con la argumentación. Entonces, por ejemplo, el fenómeno de la claridad, que es la transfiguración, o de la agilidad, que es el poder caminar en el agua, un cuerpo resucitado tiene el de la impasibilidad, es decir, que no padece ya, en este sentido. Y aquí hay que ver, en la última cena, Jesús estaba dirigiendo, vamos a decir, esa primera misa. Y viene una pregunta, ahí no lo condeno porque evidentemente es una parte lógica que se nos puede venir. ¿Cómo Jesús puede estar oficiando la primera misa y a la vez en el pan y en el vino que está consagrando? ¿Se puede? Claro, Él es todopoderoso. Pero es que quizá ni siquiera nosotros los católicos hemos entendido una cosa. Y se las voy a poner un poco capciosa. Imagínense un sacerdote que va a celebrar la Santa Misa y ese sacerdote ha abusado de niños, es un ratero, es un ladrón, se metió a cuestiones de lujuria, de robo, de satanismo. O sea, es un pecador de marca. Y ese sacerdote va a tu parroquia y va a celebrar la Santa Misa. La Santa Misa que va a celebrar este sacerdote ¿es menos misa que la de un sacerdote muy santo? ¿Por qué no? ¿Cómo? Están consagradas, pero ¿y eso qué? ¿Por qué? No. ¿Ya ven cómo andan también perdidones en esto? Es el Espíritu Santo. ¿Cómo? Es el Espíritu Santo que es la fusión. Ya, pero bueno, el Espíritu Santo llega con un sacerdote pecador y un sacerdote santo. ¿No afecta algo? Ya Dios le ha perdonado los pecados. No, si él no se arrepiente, no. Exacto, es esa por ahí. Entérense, por si no lo sabían. En la Santa Misa, el sacerdote actúa en un misterio que se llama in persona Christi, en la misma persona de Cristo. El sacerdote solamente le está prestando su voz y sus manos a Cristo. De hecho, cuando no hace eso es cuando el sacerdote se arrodilla, porque ahí sí, como sacerdote, como cualquiera de nosotros, tiene que adorar. Pero mientras no, ¿quién es el que consagra? ¿Quién es el sacerdote en la Santa Misa? Cristo mismo en el sacerdote. Y fíjate, no sé si te has puesto a pensar, cuando estás celebrando la misa, el sacerdote no dice, y Jesús dijo que esto era su cuerpo. No, lo empieza a decir en primera parte. Esto es mi cuerpo. En la confesión, ¿quién es el que te está absolviendo? ¿El sacerdote? No, es el mismo Cristo. El sacerdote no dice, y Cristo te perdona tus pecados. ¿Qué dice? Yo te absuelvo, yo. Otro paréntesis chiquito. Yo antes me gustaba confesarme de frente con el sacerdote. Lo ponía un poco de penitencia, ¿va? Porque hay pecados que a uno que le da vergüenza, pues con mayor razón, delante del sacerdote a confesar esos. Hasta que me enteré por qué la iglesia tiene la parte de ventanilla y por qué es la mejor manera de confesarse. No es para que el sacerdote no te vea de que tú eres el que está confesando los pecados. No es para que encubrirte, que tú vayas por eso es otra cosa. Pero la verdadera es para que te ayude a tu cabeza a entender que el que está del otro lado no es un ser humano cualquiera.
es un ser humano que está actuando en la misma persona de Cristo. Es decir, para que te ayude a que cuando estás confesándote, entiendas que el que está del otro lado es el Cristo mismo. Ese Cristo mismo que te va a decir en primera persona: yo te absuelvo de tus pecados. Entonces, volvemos a la Santa Cena, a la última cena. ¿Se puede que Cristo esté oficiando esa primera misa y que esté presente en el pan y en el vino? Sí, porque esas siguen siendo las misas católicas. Porque solamente hay un sacrificio, solamente hay una Santa Misa que abarca pasado, presente y futuro. Y esa la sigue celebrando Cristo mismo. Cristo mismo. En la persona del sacerdote, que evidentemente por la consagración pasa ese milagro. La consagración que ha recibido como sacerdote. Pero bueno, les doy el argumento más final para responderle esto. En la última cena hay que diferenciar dos formas en cómo estaba Jesús. Se las voy a decir tal cual nosotros las creemos en latín y después les digo la traducción en español. Jesús en la última cena estaba in propria specie y estaba in specie sacramenti. En español sería: en la última cena Jesús estaba en estado natural, el que veían los discípulos, con su barba, todo, en estado natural. Y en el pan y en el vino consagrado estaba en estado sacramental. ¿Alguien sabe lo que significa sacramento? No, lo que significa la palabra sacramento. No. ¿Qué significa sacramento? ¿Alguien sabe? De hecho, en las iglesias orientales y ortodoxas no les llaman sacramentos, le llaman lo que significa la palabra sacramento. Sacramento significa misterio. Y en las iglesias orientales tú no vas a preguntar por ¿qué necesito para recibir los sacramentos? Tú les preguntas ¿qué necesito para recibir los divinos misterios? Así les llaman, los divinos misterios. Sacramento significa misterio. En la última cena se da el misterio de que está presente Jesús en impropia especie, en estado natural, que fue como lo vieron todos, pero también estaba in specie sacramenti, en estado sacramental, en esa forma misteriosa como sigue permaneciendo en cada una de nuestras misas. Ahora, lo que me parece curioso es que muchos protestantes, muchas denominaciones, inclusive sectas protestantes o evangélicas, se llevan a un montón de babiecos católicos porque allá les hicieron un milagro, porque allá vieron el poder de Dios. O sea, a mí se me friega casi la circulación cuando escucho eso, porque ni el más grande milagro que tú puedas ver, tenía 90% de cáncer, hermano, y me fui a la iglesia del pastorcito ya, y me hizo una oración, y me sané, milagrazo. Tu pinchurriento milagro no se le acerca nada al milagros de milagros que ocurrió en la última cena y que sigue celebrándose en cada Santa Misa, que es Jesús verdaderamente presente en el sacerdote in persona Christi y sacramentalmente presente en el pan y en el vino consagrado. Ese es milagro, ese es el milagro de milagros. Ahora, por eso yo llego a decir, católico que se va de la iglesia católica, me dé la razón que quiera, lo único que le puedo asegurar es que no fue una persona eucarística. Y a las pruebas me remito, tráiganme a cualquier excatólico y yo le profundizo en la vida eucarística que llevaba cuando estaba en la iglesia católica. Ellos no suelen decir tragahostias, cuando en realidad los tragahostias son ellos. Porque cuando estabas en la iglesia católica, tú no eras una persona eucarística, tú eras un tragahostias, nada más. Porque no estabas consciente de que no hay cosa más grande, no en la tierra, no en el planeta,
no en la galaxia, en la creación entera. Que te quede claro, no hay cosa más grande que la Santa Misa. Nada más grande. Porque si Jesús está verdaderamente presente ahí, en cuerpo, sangre, alma y divinidad, claro, también está presente en los pobres, está presente en la oración, está presente, pero aquí está sacramentalmente presente. No hay ninguna presencia de Jesús en la tierra tan completa como en la Eucaristía. Si tú pudiendo venir a misa, tú dices, no, al rato mejor yo rezo, etcétera, pues estaré presente espiritualmente porque Él está presente cuando tú oras. Pero estará presente como está en la Eucaristía, no. No. Si podemos responder a este teólogo protestante, ¿cómo es posible que Jesús hable del sacrificio y todavía no estuviera sacrificado? Pues ¿cómo es posible que Jesús caminara por las aguas cuando su cuerpo todavía no estaba resucitado? No le vengas a tronar los dedos a Dios. Dios hace lo que se le venga en gana. Y muchos solamente creen en un Jesús milagroso, pero en los milagros que les ayudan a ellos. Ay, me sanó, ay, me curó, ay, salí de la deuda. Y seguramente Dios ha hecho eso, pero no le llega ni a los talones del milagro de milagros. Y ese sí, dudas. Y de eso sí, blasfeman los protestantes. Del milagro de milagros. Ahí sí Dios no es todopoderoso. Dios es todopoderoso para que en sus asambleas sanen tantos de cáncer, pero no es lo suficiente poderoso para hacerse presente como sacerdote y como víctima al mismo tiempo. No es lo suficientemente todopoderoso para que, aun cuando no haya pasado su pasión física que tuvo, se hiciera presente de manera impasible en la Santa Eucaristía de la primera misa, de la última cena. Para eso Dios no es todopoderoso. Para eso parece que a los protestantes y a más de un católico le falta poder a Dios, porque no nos cabe en la cabeza. Es que nunca te va a caber en la cabeza. Nunca te va a caber en la cabeza. Si no nos cabe en la cabeza la encarnación, imagínate que se quiera quedar en un pedacito de pan. Por eso los humildes fueron los que reconocieron a Jesús en la encarnación, los pastores. Por eso los humildes son los que en su parroquia son los que los vas a ver en la capilla del Santísimo. Ojo, que dice la Sagrada Escritura que a quien mucho se le dio, mucho se le pidió. Ustedes tienen una capilla de 24 horas y si tú no tienes ni unos minutitos de visitar al Señor todos los días en su presencia eucarística, a mí no me vengas con cuentos. Lo más seguro es que no crees que verdaderamente está presente Jesús ahí. Porque si verdaderamente creyeras que está ahí presente, ¿cómo no visitarlo? O a lo menos intentar visitarlo, ya que puedas o no puedas es otra cosa, pero mínimo intentar desearlo. En fin, se me va el tiempo, voy rápido con los otros argumentos. El punto de vista católico, dice este teólogo, el punto de vista católico romano es una violación a la ley levítica. Vamos a ver a qué se refiere. Dice, la interpretación católica romana de la Eucaristía requiere de los participantes comer carne y beber sangre humanas. Recordemos que el catolicismo romano enseña que el pan y el vino se convierten en el mismo cuerpo y sangre de Cristo. Esencialmente esto significa canibalismo. ¿Qué dice la Escritura con respecto a esto? Voy a parar aquí. Canibalismo, primero ni siquiera sabe diferenciar. Nosotros creemos que estamos comiendo el cuerpo y la sangre de Jesús sacramental, es decir, impasible, un cuerpo y una sangre resucitada. Ahora bien, este está hablando de canibalismo. Curiosamente, era lo que los romanos condenaban a los primeros cristianos, que oían que tenían las misas y los romanos creían que obviamente estaban haciendo canibalismo. En todo caso tendría que ser antropofagia, porque el canibalismo es comer carne humana por nutrirte, pero ninguno de los primeros cristianos comía la carne de Cristo
para nutrirse, para tener las vitaminas, sino por un aspecto de un rito sagrado. Entonces, no, para empezar, hay que decirle que él confunde canibalismo con antropofagia. Pero bueno, vamos a ver lo que sigue. Dice, y cita Levítico: porque la vida de toda carne está en su sangre, por tanto he dicho a los hijos de Israel, no comerás la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre, cualquiera que la coma será eliminado. Ya ven, los católicos comen la sangre de Cristo, y ven lo que dice Levítico: no comerás la sangre de nadie. Y sigue diciendo ese teólogo: notemos que las Escrituras nos dicen que no debemos comer la sangre de ninguna carne. Pareciese que el punto de vista católico romano está en contradicción al Antiguo Testamento, ya que aboga a comer el cuerpo de Cristo. Para empezar, el mismo texto que nos puso de Levítico dice: de ninguna sangre. Pues habrá que avisarle al evangélico, al pastor que tiene su puestito de tacos, que ninguna sangre es ninguna sangre. ¿Ustedes conocen a protestantes o evangélicos que se avientan sus taquitos de moronga? Yo creo que sí, ¿no? Entonces habría que decirle, pues si es de ninguna sangre, es de ninguna sangre. Pero se le olvida también, está citando el Antiguo Testamento, y recordemos que el Antiguo Testamento es la antigua alianza, que tiene valor, pero tiene valor con la conexión con la nueva alianza. Se le olvida que la sangre de Jesús es sangre de la nueva alianza, Se le olvida a este compadre. Se le olvida a este compadre también que el judío creía que en la sangre estaba el alma. Hoy sabemos científicamente que eso no es cierto. Entonces hay que ver el contexto también exegético. Está escribiendo un judío. Y además, lo más importante, se le olvida que nosotros comemos el cuerpo y la sangre de Jesús resucitado, impasible. No es la carnita de nosotros aquí en la tierra como él está pensando. No es esa. De hecho, también fíjense, en la Santa Misa se le dice que es el sacrificio de Jesús, el sacrificio incruento. En la Santa Misa Jesús ya no sufre. Él sufrió una vez y por todas en el Calvario. Sufre místicamente porque es la cabeza de la iglesia, y su cuerpo, ¿quiénes son? Nosotros. Mientras nosotros estemos sufriendo, Jesús sufre, pero es un sufrimiento místico. Pero ya su cuerpo de Jesús está resucitado. Nosotros no comemos la carne de Jesús no resucitada, sino la carne de Jesús resucitada, o en la última cena, antes de resucitar, se obró el milagro de la impasibilidad, ¿no? Ya se me va el tiempo, vamos rapidito, lo último. Siguiente, dice, es una violación a la encarnación la Eucaristía. ¿Por qué? Dice, la doctrina bíblica de la encarnación establece que la palabra que era Dios y que estaba con Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Se hizo carne involucra lo que se conoce como unión hipostática. Esta es la enseñanza que en la sola persona de Cristo hay dos naturalezas, divina y humana. Esto es, Jesús es tanto Dios como hombre al mismo tiempo, y que Él será por siempre Dios y hombre. Paro aquí. Me recuerdo con un protestante que decía que Jesús solamente está espiritualmente, que ya no está en el cuerpo. Y hablé después con otro protestante que era muy amigo de este otro y que se llevaban bien y se apoyaban, y sí creía que Jesús estaba en cuerpo y no solamente espiritualmente. Es ahí donde a uno le dan ganas de decir, ¿saben qué? Ustedes son amigos solamente por una cosa, por el odio a la Iglesia Católica. Porque fíjate qué tan divididos están. Tu compadre, el cual a tanto defiendes doctrinalmente, cree que Jesús solamente está espiritualmente en el cielo. Y tú sabes que no. Tú sabes que la unión hipostática, Jesús será verdaderamente Dios y verdaderamente hombre por toda la eternidad. Y tú no tienes pleito con eso. A veces son tan cobardes muchos de estos protestantes que lo único que los une entre ellos es el hecho de que odian a la Iglesia Católica, porque tienen doctrinas tan diferentes y tan importantes como esta. Pero bueno, vamos a adelantarnos. Dice, es más, por definición, para que Jesús sea un hombre, debe estar localizado en su lugar. Esto es parte de la naturaleza humana.
Un humano no tiene la habilidad de la omnipresencia. Él solo puede estar en el lugar. El decir que Jesús en su forma física está más de un lugar a la vez es negar la encarnación, porque él está diciendo, a ver, ¿por qué tantas? Es más, les cuento una experiencia. Una vez un chico, esto me lo contó un sacerdote, dice que un chico en una universidad le pasó esto y le contó esto a este sacerdote. Llega un profesor ateo, y chance esto les pasa a tus hijos, Llega un profesor ateo a esa universidad y le dicen los jóvenes, a ver muchachos, ¿quién de aquí es católico? No, pues como tú no los has formado bien a tus hijos, pues hay uno que otro levantando la manita así con pena, ¿va? Listo, los que levantaron la manita, párense. ¿Quién de ustedes fue a misa este domingo? Pues menos, ya uno que otro así con... Los que no fueron a misa, siéntense. Listo. Quédense nada más parados los que fueron a misa. ¿Quién de ustedes comulgó? Pues menos todavía. Entonces ya nada más se quedaron unos poquitos. Y a los que comulgaron les preguntó, ¿y tú qué comulgaste? El cuerpo de Cristo. 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 Y se burla el profesor. Miren cuántos cuerpos de Cristo. Pero entre esos, uno sí estaba bien formado y tenía valor. Y le dijo al profesor, profesor, ¿me permite hacerle una pregunta? ¿Di? ¿Por esa ventana entra el sol? Sí. ¿Por esa ventana entra el sol? Sí. ¿Por esa ventana entra el sol? Sí. Mire cuántos soles. Yo no sé si tus hijos tienen la capacidad de ponerle el freno, pero bien puesto a un profesor ateo así. Pues este compadre está diciendo algo similar. A ver, además, la Eucaristía no puede ser porque ¿cómo? Tú recibes el cuerpo de Cristo aquí en Napa, y luego otro acá en Los Ángeles, y luego otro acá en China. Pues miren cuántos cuerpos de Cristo. Y si verdaderamente Jesús es humano, Jesús no puede estar en varios lugares al mismo tiempo, porque los humanos no podemos hacer eso. Habría que decirle una cosa, esto es ciencia, Está comprobado ya que partículas del átomo pueden pasar por dos lugares al mismo tiempo. Partículas, materia, pueden pasar por dos lugares diferentes al mismo tiempo, la misma partícula. Esto ni siquiera es cuerpo resucitado, es materia común y corriente. Y la materia común y corriente de nosotros puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Investíguenlo. En física cuántica, métanse, investíguenle. Entonces este compadre, ¿de qué me estás hablando? Además, el cuerpo resucitado sí puede estar en dos partes al mismo tiempo. Y es lo que comulgamos, el cuerpo resucitado de Jesús. Pero aún el cuerpo común y corriente, el nuestro, la materia, está comprobada por la ciencia que tiene capacidad de pasar las partículas, por ejemplo, de un átomo por dos lugares al mismo tiempo. Seguramente mi compadre ni siquiera sabe estas cuestiones de historia, de ciencia. Me voy ya más rápido. Da un montón de argumentaciones que me gustaría leerles para poder ser justo con él, pero pues es un librote así. Nada más les digo el último punto y la conclusión, porque ya se me fue el tiempo. Dice el último argumento: la cena del Señor no es el sacrificio de Cristo. Y dice así: la Biblia nos dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha de una vez para siempre. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca puede quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Allí estará esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Y así, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Está citando a Hebreos en el capítulo 10. Y entonces concluye este protestante teólogo: en la misa católica romana se encuentra el sacrificio de Cristo. En otras palabras, en las ceremonias se hace un reacto y un sacrificio efectivo. Sigue con lo de reacto. De hecho, de Cristo a través de la misa
Esta es una obvia contradicción a las Escrituras que nos dice que Cristo murió solo una vez para siempre y que a través de esa ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. En ningún lugar de la palabra de Dios dice que el sacrificio de Cristo deba ser repetido. Pero es que nosotros no lo repetimos. Que alguien le llame por teléfono a este compadre y le diga que nosotros no repetimos el sacrificio para perdonar nuestros pecados o de alguna manera mantener nuestra salvación a través de la infusión de gracia. El hecho es que Cristo murió una sola vez, que el sacrificio ocurrió solo una vez y que es suficiente para limpiarnos de nuestros pecados. Estamos conectados al sacrificio de Cristo por fe, no por una ceremonia. Pues básicamente se podría responder fácil a este punto, ya les dije. Él empezó con lo de reacto, repetición, y nosotros le tendríamos que responder, claro que es un solo sacrificio y eterno. Y nuestra misa es eso, el único sacrificio redentor de Jesucristo. Y Jesús en la Santa Misa se ofrece como sacrificio de manera incruenta, es decir, ya no padece como en el Calvario, pero es el único sacrificio de Jesús. Además, místicamente, cuando Él dice que ya no padece todo esto, místicamente les dijo que sí padecen. Y tendría que leer cuando San Pablo dice que con sus sufrimientos completa lo que le falta a la pasión de Cristo. ¿No pues que Cristo ya había cerrado todo? Ellos dicen, no, ya no se le puede agregar más. Pues mira, San Pablo dice que con sus sufrimientos completa lo que le falta a la pasión de Cristo. Hay que entender una cuestión. En la historia, el sacrificio de Jesús se hizo una sola vez y para siempre. Lo clavaron solamente una vez a Jesús. Pero la redención que brota de ese único sacrificio es eterna. Y esa seguirá por toda la historia hasta el culmen de la historia. Y en ese culmen de la historia, Jesús tiene un cuerpo místico, que somos nosotros. Y Él como cabeza ya no padece, pero si su cuerpo padece, padece también la cabeza, aunque de forma mística. En conclusión, Él da una conclusión muy larga, tratando de sintetizar todos los puntos. Como verán, hay mucho de ignorancia en los argumentos, y esto estamos hablando de un teólogo. O sea, no estamos hablando de un pastor de la esquina, estamos hablando de un teólogo protestante que tiene estudios, y fíjense que parte de prejuicios, de parte de ese tipo de cuestiones. Aquí yo lo que podría resumir, y con eso termino, es esta discusión de la Eucaristía es tan importante, y de hecho la más importante, porque aquí hay de dos: o nosotros los católicos estamos gravemente equivocados y gravemente pecando, porque para nosotros es lo más grande la Eucaristía y le damos culto de adoración, y si en la Eucaristía no está presente verdaderamente Jesús, en verdad somos unos idólatras, en verdad estamos pecando gravemente. Pero si Jesús verdaderamente está presente en la Eucaristía, pobres de estos hermanos. Primero, de lo que se están perdiendo. Segundo, de los que atacan la Eucaristía, están atacando al mismo Jesucristo y las cuentas que tienen que dar. Por eso ahorita que están de fama tantos apologetas, sobre todo en internet, yo les digo, en el momento, puede haber muchos temas en donde se puede discutir, en el momento, la primera ofensa que alguien me haga a la Eucaristía, yo no tengo que intercambiar una sola palabra más con esa persona. Pero es que si le explicas, no tengo que explicarle a nadie que blasfema o ofende contra la Eucaristía. Un católico que sigue hablando con una persona que le ofende la Eucaristía, diciéndole que no está presente ahí Jesús, o que es una cuestión de magia, que es una cuestión satánica y todo eso, le faltan pantalones para defender la presencia de Jesús en la Eucaristía. Que no se diga católico ese. Porque el católico, si verdaderamente cree en la presencia de Jesús y a alguien se le ofende, no tengo que más hablar contigo. Punto. Se acabó aquí. No, pues que te faltan argumentos, di lo que se te venga en gana.
Yo no voy a tolerar que me ofendas la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Pero lo triste es que como un católico puede ponerle freno cuando él mismo, su fe en Jesús de Eucaristía está toda blandengue. ¿Y quieres revisarte? Te vuelvo a repetir, tú tienes una parroquia con capilla de adoración perpetua 24 horas. ¿Pasas con frecuencia? ¿Acompañas al Señor en la Eucaristía? Más aún, ¿puedes ir a misa todos los días? Porque si ahí está lo más grande en la creación entera, tendría que ser el deseo más ardiente que tengamos. No, hermano, pero yo trabajo. Listo, pero ¿lo deseas? Es más, estás, no sé, eres trailero y tú sabes que a la hora que tienes que hacer el recorrido es la hora que estás celebrando la misa. ¿Qué tal si apagas y sigues manejando, pero haciendo un acto de adoración porque se está celebrando en tu parroquia la Santa Misa? ¿Por qué no vas delante del Santísimo y le dices: Señor, tú eres todopoderoso, dame la gracia de poder ir a misa todos los días sin que yo pierda mi trabajo? Para mí eso es imposible. Y pasa, yo les he contado las otras veces, cuando se me acercó una señora que sí hizo eso, y una vez que volví a ir a su comunidad me dice: hermano, adivine qué, le estuve pidiendo al Señor que me permitiera ir a misa todos los días, pero que no perdiera mi trabajo. Y encontré un trabajo que me pagan más y me permite ir a misa todos los días. Pero ¿será que el Señor te va a poder dar la oportunidad de que puedas ir a misa todos los días cuando ni siquiera tu corazón desea estar todos los días en la Santa Misa? Quizás hasta más de uno lo considera como un exageramiento. No, ya eso es fanatismo, domingo y listo, ¿eh? ¿En serio? ¿Qué crees que es la Eucaristía? La Eucaristía es el eterno sacrificio, la eterna presencia de nuestro Señor en cuerpo, sangre, alma y divinidad. No hay cosa más grande, nada. Ni tu dinero, ni tu trabajo, ni tu familia, ni tu esposa, ni tú mismo, nada más grande que es una Santa Misa. Porque esa Santa Misa es el único y verdadero y eterno sacrificio. Entonces yo no me preocupa tanto por estos teólogos. Les respondemos por si ayuda. Chance y ayudamos a que más de un protestante le empiece a trabajar el hámster y hasta católico se haga. Vean los testimonios de exprotestantes. Todos podrán tener una u otra razón como llegaron a la Iglesia Católica, pero todos te dicen que la parte fundamental fue cuando entendieron que Jesús está presente en la Eucaristía. Todos los protestantes, pastores y lo que quieras, se han convertido por la Eucaristía. Y muchos de ellos que tienen que hacer un proceso para hacer su primera comunión, que yo he conocido, lloran cuando van a la Santa Misa y no pueden comulgar. Pero ves al resto de católicos que han sido toda su vida católicos, y pasando hasta con chicle, literalmente traga hostias, ¿va? Cuando este exprotestante sufre por no tener la oportunidad que tú puedes tener. Ya cada quien se revisa. Creo que la charla fue suavecita, ¿no? Si en dado caso llegó una piedra, pues ahí me disculparán. Nada más antes de hacer la oración, les doy rápido la explicación. Tanto esta charla como todas las que he dado están en mi website, que es semperfiat.com. Voy a poner en una de las mesas unas tarjetitas. Ahí está todo. También hay una aplicación para bajarla al celular y ahí tiene las charlas en audio. Pero si no saben muchas cuestiones de esto, evidentemente no puedo duplicar todo lo que tengo, es muchísimo. Solamente traigo 4 CDs, me manejo también de manera gratuita. Si alguien quiere dar una donación, me ayuda a duplicar. Pero si alguno ni siquiera tiene donación y verdaderamente lo va a escuchar, tómelo gratuito. E inclusive, si alguien tiene para donación y no lo va a escuchar, de la donación y no se lleve nada, que tampoco voy a gastar de a gratis. Entonces, les digo nada más rapidito los temas para que se acerquen y ya cada quien tome lo suyo y no me pregunten, ¿y de qué trata? Traigo 4 temas. Lo más grave no es pecar. Es toda una catequesis sobre el pecado. Otro, sobre todo para los que están más corridos en los ministerios, cansancio espiritual. El cansancio que llega después de que has perseverado mucho.
sobre todo para varones, venciendo la impureza sexual. Y el último, que verdaderamente tiene que ver con esto, que son 10 semillas para entender la Eucaristía, ¿no? En donde hablo más también de la Eucaristía. Ahora sí, así como están, cierren sus ojos y vamos a hacer una oración para cerrar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te queremos dar gracias por el milagro de milagros, tu presencia en la Eucaristía. Gracias, Señor, porque no la merecemos. Te pedimos también perdón por no ser conscientes siempre del infinito y eterno milagro que es la Santa Misa, del privilegio que es poderte tener en la Eucaristía, en una capilla de adoración para poder visitarte, adorarte, amarte. Enciende en nosotros un verdadero amor eucarístico. Que seamos verdaderas y profundas almas eucarísticas. Y a ti, Madre Santísima, que fuiste el primer sagrario, porque llevaste a Jesús en tu vientre, que fuiste la primera que hizo la primera exposición del Santísimo, cuando expusiste a tu Hijo ante los pastores en Belén. Tú, verdadera Madre Eucarística, a ti te decimos: dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.